Hoy iniciamos una serie en la parte teológica del tema de la impasibilidad. Impasibilidad. Esta serie de la impasibilidad comprende los temas de la base bíblica de la impasibilidad, que será el que veamos en el día de hoy, pero además de eso tiene otros temas como la impasibilidad, fundamento bíblico y confesional, la impasibilidad en la vida diaria y por último el debate actual de la impasibilidad. Bueno, la impasibilidad no es un término pues obviamente muy usado. Empezaremos entonces primero por una definición de base de un diccionario y después iremos progresando en ella. La definición por un diccionario es la siguiente: es la capacidad de una persona que no se altera ni muestra emoción o turbación ante las cosas. Capacidad de una persona que no se altera ni muestra emoción o turbación ante las cosas. Pero cuando hablamos de Dios, la impasibilidad se define como Dios no experimenta cambios emocionales ni desde dentro ni por efecto de su relación con la creación. Esto es una verdad bíblica y hace parte de nuestro sistema teológico. Entonces, en ese orden de ideas, por lo tanto, cuando nosotros decimos que Dios es sin pasiones o que Dios es impasible, estamos negando que esas pasiones como el amor, el odio, la alegría, la tristeza, la confianza y miedo, la misericordia y la venganza estén en Dios, que esas pasiones estén en Dios. Dios nunca es movido por algo que provoque un cambio en él. Las criaturas no ejercen ninguna fuerza que cambie algo en el Creador, en el que hizo todo. Entonces, este tema es reforzado por nuestra confesión en el segundo capítulo, en el primer párrafo, que nos dice, bueno, el segundo capítulo es de Dios y de la Santa Trinidad. Y en ese primer párrafo les voy a leer expresamente lo que dice. Dice: el Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes ni pasiones. Nos lo dice la confesión de fe. Es por eso importante que hablemos de esta doctrina, que hablemos de la impasibilidad. Esta doctrina es una parte muy importante en nuestra teología y por eso es el querer que nosotros aprendamos algo sobre esto. Entonces, hay que hablar sobre ella porque hay mucha confusión sobre la impasibilidad, sobre todo en las iglesias de hoy. No entraremos en controversia a decir qué dice uno o qué dice el otro. Aquí lo importante y en lo que nos vamos a centrar nosotros, o la clave en todo esto es sin pasiones. Sin pasiones. Gracias, mi hermano. Dios no tiene pasiones. Pero por lo tanto, queremos saber cómo podemos llegar nosotros a esta expresión: Dios no tiene pasiones. Para eso tenemos que ir a la base de eso, a la base de toda doctrina. ¿Y cuál es eso? Las Santas Escrituras. Allá es donde tenemos que ir. Por eso este primer, digamos que de esta serie, el primer tema es ese fundamento bíblico. Y en el día de hoy, pues obviamente les vamos a pedir a ustedes que por favor tengan sus Biblias a la mano para que vayamos consultando todo ese fundamento bíblico. Entonces, vamos a mirar esta enseñanza a través de dos puntos. El primero será el fundamento bíblico, donde vamos a agrupar una serie de versículos que nos van a hablar sobre la impasibilidad. Entonces, en ese primer punto, que es el fundamento bíblico, vamos a tener tres aplicaciones. La primera va a hablar sobre los versículos que describen a Dios con el lenguaje de las experiencias y las emociones humanas. El segundo será los versículos que niegan esas mismas experiencias humanas en Dios. Y el tercero, dentro de este primer punto, es los pasajes que describen a Dios de una manera que hace imposible que experimente
afectos o pasiones. Ese será nuestro primer punto en la parte de impasibilidad. El segundo será los métodos de interpretación. O sea, nosotros podemos mirar todos esos versículos, pero ¿de qué manera podemos interpretarlos? Lo vamos a mirar desde 4 puntos de vista. ¿Cuáles serán? Serán los pasajes que nos hablan sobre el ser o la naturaleza de Dios. Los pasajes que no hablan sobre el ser o la naturaleza de Dios tienen prioridad sobre los pasajes que describen las acciones de Dios. Ese será el primer método de interpretación. El segundo será: la escritura usa las características físicas y las experiencias emocionales de la humanidad para enseñarnos acerca de Dios. El tercero será: el lenguaje y el entendimiento humano no pueden abarcar quién y qué es Dios. Y por último, vamos a mirar que necesitamos distinguir entre nuestro Dios eterno en sí mismo y la realización de su decreto en el tiempo y el espacio. Pasemos entonces, mis amados hermanos, a esa parte de ese fundamento bíblico de la impasibilidad. Dios, pues obviamente no tiene pasiones. Eso que a veces se nos queda, queremos saber por qué. Y el primer punto que vamos a tratar, o el primer grupo de pasajes que vamos a mirar, son aquellos que describen a Dios con el lenguaje de las experiencias y las emociones humanas. Para eso me gustaría que me acompañaran, que buscaran en sus Biblias Génesis capítulo 6, versículos 6 y 7. Leo para ustedes. Dice de la siguiente manera: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. A Dios le pesó, sintió tristeza en su corazón y se arrepintió de haber hecho al hombre. Eso expresa el versículo. Pero no nos quedemos nada más con ese versículo. Quiero que miremos 5 versículos. Ese es el primero. Miremos Deuteronomio capítulo 9, versículos 7 y 8. Deuteronomio 9, versículos 7 y 8. Dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová en Horeb, provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Y busquemos primero de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Dice de la siguiente manera: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Me pesa. Y el último, por favor, me acompañan también, dice, es Jonás 3:10. Jonás 3:10. Jonás 3:10 dice de la siguiente manera. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, basándonos en estos pasajes, y hay muchos más, ¿qué podemos concluir acerca de Dios? Entonces, podemos concluir que Dios se arrepiente, experimenta dolor en su corazón, se lamenta, se arrepiente con pena y puede ser provocado a ira. ¿Qué podría impedirnos afirmar
eh, este tipo de cosas si lo estamos leyendo en estos versículos. Eso nos lo dicen esos versículos, pero nosotros no nos podemos quedar con esos versículos nada más. Por eso vamos a mirar entonces ahora una serie de versículos que nos dicen que Dios no tiene ese tipo de emociones. Entonces, ese es en nuestro segundo parte de este primer punto. Dice los versículos que niegan esas experiencias de Dios. Y aquí quiero que vayamos, busquemos nuevamente para que ustedes mismos vayan viviendo eso. Números 23, 19. Números 23, 19. ¿Qué nos dice este pasaje? Este pasaje nos dice, Dios, Dios no es hombre, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Miren ese primer pasaje. Dios no es hombre para que se arrepienta. Ahora, vayamos a Primera de Samuel nuevamente. Y el mismo capítulo, el capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Pero ahora vamos a mirar el versículo 29. El versículo 29 dice de la siguiente manera. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. No es hombre para que se arrepienta. Tenemos dos pasajes más. Uno es de Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Voy a leer para ustedes Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No cambio. Y por último, Santiago primero, Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿qué podemos concluir de este segundo grupo de pasajes? Concluimos que Dios no se arrepiente, no cambia de propósito, no cambia en lo más mínimo. Sin embargo, estos pasajes pueden contradecirse. Es más, nosotros acabamos de ver Primera de Samuel, en su capítulo 15. El versículo 11 nos dice que él sí se arrepiente, pero en el versículo 29 nos está diciendo que no se arrepiente, en el mismo capítulo. ¿Qué hacemos con estos dos conjuntos de versículos que uno nos dicen que sí tienen eso y en los otros nos están negando que tiene eso? Eso nos lleva a que entonces veamos el tercer grupo que nos dice que son esos pasajes que describen a Dios de una manera que hace imposible que Él experimente afectos o pasiones. Entonces, para eso, quiero que por favor, que es el más importante, busquen en Génesis 1:1, lo más fácil. Génesis 1:1. Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos está diciendo este pasaje o qué nos está confrontando? Una distinción fundamental entre quién es el creador y quién es el creado. ¿Quién es el creador, el que crea todo, y quién es el que está creado, el que es creado en ese momento? Esa es la base fundamental, obviamente, de esta impasividad. Tener muy presente quién es el que crea, quién es el creador, quién es Dios.
y quiénes son las criaturas a quienes ha creado. Eso nos puede llevar entonces a una serie de versículos también, y entre esos está Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14, nos deja muy claro también esto. Éxodo 3, versículos 13 y 14. ¿Qué nos dice, qué nos expresa este pasaje? Que son dos versículos. Nos dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Está expresando que Él es el creador, para que todos lo tuvieran presente en ese momento. Lo primero es que tengamos presente que Él es el creador. Ya lo miramos en Génesis y lo miramos en Éxodo, que nos dice, yo soy el que soy. En Juan 4:24, nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, Dios es creador, Dios es espíritu, Dios no es hombre para sentir emociones. Dios es el creador, Dios es espíritu y Dios no es hombre para sentir emociones. En Hechos 14, versículo 15, Hechos 14:15 nos dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. De estos versículos, ¿qué podemos deducir? Lo primero es que Dios es eterno. Él no existe en el tiempo. La creación no era y después fue. Dios siempre es. Él es eterno. Es lo primero que tenemos que mirar o que tener muy presente. Además del nombre divino, como nos lo expresa Éxodo en el capítulo 3, que nos dice, yo soy el que soy, deducimos que Dios es todo lo que es. No se le puede agregar nada, ni se le puede quitar nada. Eso también significa que Dios es simple, lo que ya habíamos visto acá, sin partes. Él no está hecho de varias partes. Él lo que es en sí mismo y sí mismo. Entonces tenemos algo muy claro, es eterno. Y deducimos también por Juan 4:24 que es espíritu. No como los ángeles, sino como el creador. El creador, como nos dice el pasaje que habíamos visto antes, de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. No está sujeto a la existencia de las criaturas que Él creó. Por lo tanto, cuando decimos que Dios es sin pasiones o que Dios es impasible, estamos negando que esas pasiones estén en Dios. Dios nunca es movido, Dios no es movido por algo que provoque un cambio en Él. Las criaturas no ejercen una fuerza que cambien al Creador, que lo muevan a hacer algo diferente. Más bien Él es bendito, bendito por los siglos, y nuestra justicia o maldad no lo cambian. Y esta noticia es maravillosa para todos nosotros porque, por ejemplo, cuando hablamos de amor y de misericordia de Dios, no son pasiones como en el de las criaturas, sino es una perfección. No es algo que cambia constantemente, sino es una perfección en Dios, en el Creador. Lo que queremos decir es que Dios no es movido a amar, ni movido a tener misericordia, sino que ama y muestra misericordia por la infinita plenitud de su propia bondad sobre todos y cada uno de nosotros.
Dios no es movido a amar porque Dios es amor. Y como el amor de Dios no es una pasión, no puede dejar de ser amor más que de lo que Él puede dejar de existir. Si el amor de Dios fuera una pasión como la que la vivimos nosotros como seres humanos, cambiaría constantemente en función de la bondad o de la maldad de cada uno de nosotros. Sería que unas veces nos ama, otras veces no nos ama. Porque sería como lo podemos sentir nosotros como seres humanos. Nuestros cambios entonces, nuestros estados, producirían cambios en Dios. Y no sería un Dios perfecto. De hecho, toda la creación sería una causa constante de cambio con el Dios que es omnisciente y omnipresente. Sin embargo, Dios se relaciona con la creación y ama a su pueblo con un amor eterno, precisamente porque Dios nos ama por su propia plenitud infinita y no en base a la bondad percibida por todos y cada uno de nosotros, sino por la bondad que tiene sobre nosotros. En efecto, nosotros amamos porque Él nos amó primero, como nos lo dice la primera carta de Juan 4:19. Que el pueblo de Dios proclame, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, como lo dice el Salmo 136:1. Del mismo modo, Dios no es movido a mostrar misericordia por algo que perciba de nosotros. Nuestra misericordia casi siempre depende de lo que nosotros sintamos o lo que nos den como influencia a nosotros para sentir misericordia. En el Señor o en el Creador no es así. En muchas veces nosotros para sentir ese tipo de misericordia somos movidos por algo, por alguien, para poder sentir misericordia. En el Señor no. Pero la misericordia de Dios no es una pasión. Dios ayuda a los desamparados por la infinita plenitud de su bondad, no por la conmoción sincera de la manipulación emocional de los seres humanos. Por eso, el desvalido siempre puede invocar a Dios sabiendo que Él no es misericordioso, sino que Él es la misericordia misma. Dios no es movido a mostrar misericordia. Él es la misericordia, es la perfección de la misericordia. Entonces, mis amados hermanos, adoremos a nuestro Dios y digamos que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan. Sus bondades son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 23. Como la impasibilidad es una negación, es más fácil de entender en el contraste con la pasibilidad humana. Nuestras pasiones son movimientos del cuerpo y de la mente. Sin embargo, el amor y la misericordia y todos los demás atributos de Dios no son pasiones o movimientos, ni cambios en el estado del ser. Más bien son el Dios mismo, el perfecto, infinito, eterno e inmutable, derramando su bondad sobre todos y cada uno de nosotros. Para entender este fundamento bíblico que hemos visto, primero de que sí tiene esas experiencias humanas, que no las tiene, y por último lo que acabamos de ver, obviamente que no es un ser humano y que por eso no tiene esas pasiones, porque es eterno, porque en Él están perfectamente. Vamos a mirar unos métodos de interpretación, vamos a mirar 4 apartes como método de interpretación, que es nuestro segundo punto del día de hoy, nuestro segundo y último punto del día de hoy. Y eso nos lleva al primero. El primero de esos métodos de interpretación se llama los pasajes que nos hablan sobre el ser o la naturaleza de Dios tienen prioridad sobre aquellos que lo describen con las acciones de los seres humanos. Entonces, los pasajes que nos dicen que Dios es un hombre o que no es como un hombre, controlan los pasajes que describen que es un hombre físicamente. En este caso tendríamos que decir
que los pasajes que nos dicen que Dios no es un hombre controlan aquellos pasajes que nos dicen que Dios es un hombre. Y ahora más adelante lo vamos a mirar. ¿Y por qué? Pensemos, cuando estábamos mirando en el primer punto, miramos algo muy curioso, y es que en 1 Samuel 15 nos decía, por un lado dice que Dios se arrepiente y por el otro dice que no se arrepiente. Pero, ¿cuál de los dos tiene la prioridad? La razón, lo bueno aquí sería que nosotros miráramos cuál es la razón en 1 Samuel. Miráramos en 1 Samuel por qué dice que Dios no se arrepiente ni tiene arrepentimiento. ¿Cuál es? La razón dada es que Él no es hombre. Él no es hombre, debido a que Dios es diferente, no es un hombre. Ciertas cosas pueden decirse de un hombre, pero no pueden decirse de Dios. Hay cosas que usted podrá decir del hombre, pero habrá cosas que no podrá decir de Dios. Lo mismo sucede con Números 23:10. Dice, Dios no es hombre ni hijo de hombre, debido a quién y qué es Dios. Dios no puede pasar por las experiencias que los humanos tienen. Los pasajes que nos describen la naturaleza de Dios controla la forma en que leemos esos pasajes que describen a Dios en el lenguaje y las características y experiencias humanas. Eso es lo que nos quiere decir este punto. Eso es lo que nos quiere decir este método de interpretación. Que esos pasajes que nos hablan de Dios como el ser que es el creador son superiores a aquellos que nos hablan de Él en esas experiencias humanas. Nuestro segundo método de interpretación sería: la escritura usa las características físicas y las experiencias emocionales de la humanidad para enseñarnos acerca de Dios. Para enseñarnos acerca de Dios. Pero no debemos equiparar el lenguaje humano usado para describir a Dios con el Dios mismo. Tenemos que lidiar con el hecho de que los versículos que describen a Dios con forma o emoción humana no pueden interpretarse con representaciones de Dios. De uno a uno, nosotros no podemos representarnos e igualarnos, equipararnos de uno a uno con Dios, porque Él, como lo expresábamos anteriormente, Él es el creador y nosotros somos los que fuimos creados. Él no es como nosotros, no es humano. Pero tengamos en cuenta algo, que cuando la Escritura habla de que Dios se arrepiente, se lamenta, se retracta, ¿por qué lo dice? El punto de conexión no está entre el estado emocional del humano que se arrepiente y algún estado emocional de Dios. Está en la acción realizada, en lo que hacemos nosotros como seres humanos en ese momento. Cuando alguien se arrepiente, deja de hacer lo que estaba haciendo en ese momento y vuelve a hacer lo que debería estar haciendo. Es la acción que se hace. La confrontación, lo que te confronta con el pecado, lo que te hace cambiar en ese momento. La existencia de Dios no está limitada por el tiempo. Todo lo contrario, Dios ha preordenado todo lo que sucede y Él cumple su santa voluntad. Entonces, si hemos dicho que la existencia de Dios no está limitada por el tiempo, Dios ha preordenado todo lo que nos sucede y Él cumple siempre su santa voluntad. Entonces, ¿puede arrepentirse Dios? ¿Puede arrepentirse Dios? Que ha decretado todas las cosas y no puede ser obstaculizado por nadie. No. No en el sentido que nosotros como seres humanos podemos hacer las cosas. Pero Él decretó desde la eternidad tanto crear al hombre como destruirlo. Hacer rey a Saúl, después destituirlo, amenazar a Ninive y luego liberarla del juicio,
absolutamente. Y esas acciones se nos describen en lenguaje humano. Para eso se hace. Para que lo podamos entender en ese lenguaje humano. Eso nos lleva también a nuestra tercera parte de interpretación. Y esa tercera parte de interpretación nos dice, el lenguaje y el entendimiento humano no pueden abarcar quién y qué es Dios. No podemos contener a Dios en nuestro idioma más de lo que podemos contener el océano inmenso en un pequeño envase. No podemos. Lo finito no puede contener lo infinito que es Dios. Por eso nuestra mente y lenguaje nunca podrán abarcar por completo a Dios y expresarlo plenamente. Significa simplemente que tenemos que entender que estamos usando el lenguaje de las criaturas para describir a un Dios infinito y perfecto. Un Dios que le dijo a Moisés que nadie puede verlo y vivir. La gloria esencial y la perfección infinita de Dios son demasiado para las criaturas. No podemos comprenderlo. No podemos rodear con nuestros brazos el gran árbol que es Dios. Pero podemos percibirlo. Podemos percibirlo verdaderamente. Podemos poner nuestras manos en ese árbol y conocerlo. La verdad de la revelación siempre viene de su autor y ese autor es Dios. Debemos hablar de Él como nos ha enseñado en su palabra, con ese lenguaje para que nosotros lo podamos entender. Podemos hablar de Él con un lenguaje y términos humanos, pero no debemos limitar a Dios pensando que lo hemos abarcado todo con ese lenguaje, porque Él es infinito. Eso nos lleva a nuestro último aparte del segundo punto del día de hoy, que dice, que nos expresa, necesitamos distinguir entre nuestro Dios eterno en sí mismo y la realización de su decreto en tiempo y espacio. Dios, como todos sabemos, no está limitado por el tiempo. Él es eterno. Él creó el tiempo y lo trasciende. Y todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en su momento es el cumplimiento o la realización de su decreto para con nosotros. El decreto de Dios es tan simple como Él, sin parte. Entonces, si atribuimos cosas como las emociones a Dios, o reacciones como arrepentirse, lamentarse, retractarse o ser provocado a ira, no debemos entenderla como estados producidos a través de alguna existencia sucesiva en Dios. Por el contrario, son el resultado de su eterno y singular decreto en nosotros. De la perfección de Dios, no como emociones, sino como la perfección de esos estados en Él. Hércules Collins dice, leo para ustedes una parte de lo que Hércules Collins dice, la voluntad de Dios no está suspendida en el tiempo para ver la voluntad de las criaturas antes de que Él ejerza su voluntad con respecto a ellas. Como si la voluntad del hombre determinara la suya. Como si Dios no pudiera determinar su propia voluntad hasta que vea la del hombre. Sus consejos se llaman designios, concebidos desde tiempos antiguos para significar su eternidad. Nosotros, pobres criaturas, ejercemos nuestra voluntad en el tiempo, pero no hay tiempo en Él. Todo es eternidad con Él. Entonces, la conclusión de nuestro método de interpretación es que Dios es infinito, es incomprensible, pero se nos ha dado a conocer hablando en un lenguaje que nosotros podamos entender. Hemos llegado a esta conclusión comparando la escritura con la misma escritura. Hemos mirado los pasajes que nos dicen algo que después obviamente nos están expresando lo que es el Señor en sí.
Por lo tanto, tengamos cuidado de no equiparar el lenguaje de los seres humanos con Dios y al mismo tiempo encontrar una enseñanza que nos dé ese equiparar, porque no es así. Dejamos claro, como lo expresamos al comienzo de esta enseñanza, que Dios no experimenta cambios emocionales ni desde dentro ni por efecto de la relación con su creación. Es una verdad bíblica, parte de nuestro sistema teológico. Sabemos, obviamente, y entendemos que es un tema difícil, es un tema que va a necesitar de mucha ayuda y por eso vamos a tener tres enseñanzas más. Esta es la introducción a este tema de la impasibilidad. Por eso vamos a tener la impasibilidad como fundamento bíblico y confesional. Vamos a tener la impasibilidad en la vida diaria y por último el debate actual de la impasibilidad. Que Dios no tiene pasiones es una afirmación en un contexto teológico enorme. No es una verdad aislada. La invitación que hacemos nosotros es que todos profundicemos un poco más en el tema. No nos quedemos con las enseñanzas. Pues obviamente vamos a tener tres enseñanzas, pero la invitación es a que por favor profundicemos un poco más en ese tema. Y cuando vengan esas enseñanzas podamos ir entendiendo cada vez más esa parte de la impasibilidad en Dios.